de 25 de mayo, lo primero que se nos viene a la cabeza, si hablamos de comida, por supuesto, es el locro. Pero no, parece que no se comía locro en 1810. Esto nos lo cuenta Facundo Di Génova, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Facundo. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, un placer tenerte aquí. Gracias. ¿No se comía locro? En la Buenos Aires de 1810, durante la Semana de Mayo, no se comía locro. ¿Qué se comía? Se comía lo que se conoce como comidas de olla, de cuchara, en una proporción de 7:1 con asado, pero no era el locro tal como lo conocemos. El locro es una comida más del altiplano, más del norte. En esa época, según las fuentes que pudimos rastrear y los memorialistas, se comía olla podrida y puchero. Se comía a la española. Describime qué es olla podrida, porque el nombre no es muy marketinero, digo. No, la verdad que no. Olla podrida no se lo puedo ofrecer a nadie. Era un puchero donde entraban todo tipo de cortes de carnes y verduras. Sobre todo la base de la pirámide alimentaria precolombina, que es zapallo, papa y choclo. Zapallo, papa, choclo y carne, lo que tenían. Carne de vaca, carne de mulita. También, sobre todo, mucha perdiz, mucha carne de ave y algo que no se conoce mucho es mucho pescado de río. Mira, ahora hablamos del pescado de río, pero esto que mencionaste como olla podrida, ¿así lo llamaban? Le llamaban la olla podrida porque entraba todo tipo de cortes de carnes y de verduras. Pero y la olla, sobre todo, estaba burbujeando todo el día. Me hace suponer el nombre de olla podrida era que lo que encontraban lo metían ahí adentro. Sí, más o menos que sí. Más o menos era algo que sí. ¿Sabes que hay un arqueólogo argentino muy conocido que se llama Daniel Javelson, que hizo excavaciones de la Buenos Aires colonial, y él encontró que nosotros creemos que era mucho asado, mucha carne asada, y él encontró que no, de acuerdo al registro material de sus hallazgos, la proporción entre comida de olla y carne asada era de 7:1. 7 para comida de olla, 1 para el asado. Sí, básicamente comida de cuchara. Y el asado no era tal como lo conocemos hoy, no existía, por ejemplo, la parrilla. ¿Cómo era el asado? Con una estaca pinchada, ¿Como la el carne. asado de cruz, ponele? Como una cruz, pero una estaca, un palo. Y ahí se enganchaban los cortes de carne. No era costillar de vaca, era sobre todo, había mucho cordero. Y mulita se comía mucha asada también. Mira, ni hablar de chichulines, mollejas, achura, nada. Bueno, ese es un capítulo muy interesante. Mirá, porque vos sabés, Celio, que el asado, los gauchos en aquella época no aprovechaban la vaca. La vaca era una vaca salvaje, en ganado cimarrón, que se lo iba a cazar. No había campos con alambrados, no había propiedad del ganado. Entonces se lo iba a cazar y ¿qué se usaba de la vaca? El cuero. Solo el cuero, el cebo para hacer combustible de aceite, o sea, la grasa, y por ahí, si tenían hambre, se comían la lengua. Todo lo demás se dejaba tirado en el campo. O sea, descartaban todo lo que hoy comemos. Exacto. Mirá lo que es. Más adelante, no para 1810, estamos hablando de 1835, cuando empiezan los primeros mataderos en la ciudad de Buenos Aires, se empieza a aprovechar más la carne y empiezan a utilizar los cortes delanteros del pecho para hacer sobre todo el charqui, y todo lo que es la menudencia y la achura eran despojos que el gaucho no lo tocaba ni loco, menos el estanciero. Y que hoy son una exquisitez. Quedaba para los esclavos, que ellos empezaron a incorporarlo en los cocidos. Pensá que el alambrado recién lo 1850, 1846 lo trajo un inglés, el primer alambrado, ¿no? De allí, obviamente, como decís vos, se fue evolucionando, ¿no? Y en esa época, bueno, agarrar una vaca no era fácil. Salían los gauchos a cazar vacas, tenían cuernos. Uno le cortaba los tendones atrás, el otro le salía al encuentro, que no es salir al encuentro encontrarla, el encuentro es clavarle el cuchillo en el medio del pecho. En el medio del pecho. ¿Qué otras cosas se comían? A ver. Sobre todo, bueno, dorado, pejerrey, surubí, pescado de río. ¿Cómo? Papa, zapallo a la cacerola o asado también medio al rescoldo, que se llamaba, que es a la ceniza, como tirarlo a la brasa, como hacer la papa a la brasa, la batata, el maíz. Lo hacemos con papel plateado, ellos no tenían. No. Claro. Pero igual no se hace con papel. El verdadero rescaldo es a la ceniza. Derecho ahí, exacto. ¿Qué más? Se comía, bueno, de postre teníamos lo que es queso y dulce,
Se comía, bueno, la mazamorra, que es el maíz pisado. Pará, pregunta, antes de ir a la mazamorra, ¿el queso y dulce, membrillo? Membrillo. No batata. Claramente era membrillo. La batata yo creo que vino después, pero no hay un registro bibliográfico que lo podamos asegurar. Ah, muy bien. Pero queso y dulce con membrillo. Sí, y sobre todo hay un postre que llama mucho la atención, que es una receta que publicamos acá en el diario, que era la jalea de pata de vaca. Sí, que también los nombres te la debo ahí, ¿no? Entre la olla podrida y esto de la pata de vaca, que te la regalo, la gente no comías. Vos ponete a pensar que estamos hablando de 208 años atrás, claro, poca tecnología, no refrigeración, no luz, calles de barro. Claro. Imagínate una Buenos Aires con un aroma muy particular. Pasamos de la jalea pata de vaca al fino colchón de hojas verdes, que es una lechuga que te tiraron arriba del plato, ¿viste? Tal cual. Ahora pero estamos en el otro extremo. Es muy interesante que se dice, sí, se comía la española en aquella semana de mayo, pero los ingredientes eran netamente americanos. Vos tenés que el maíz es netamente americano, el ají es americano, la papa es americana, el zapallo es americano y el poroto, que viene del quechua purutu, también es americano. Mirá. Ahora, en cuanto al postre, contame cómo es esta jalea de pata de vaca. La jalea de pata de vaca servía la pata, se le extrae el colágeno, que es la gelatina, y con eso se hacía una gelatina con azúcar y miel. Un postre medio raro que a la vista no es muy apetecible, pero lo vi en la nota que escribiste, te digo que no es muy apetecible, es cierto, pero claro, es lo que nosotros hoy utilizamos como gelatina sin sabor, que compras en el supermercado para hacer distintos postres. Ellos lo usaban con el colágeno de la pata de la vaca. Lo extraían naturalmente. Nosotros no sabemos de dónde se saca la gelatina realmente y no queremos saberlo tampoco. No, igual hoy tenemos muchísimas cosas industriales. Antes se utilizaban más cosas naturales. Y con respecto a la bebida... Bebida, bueno, no tomaban agua mineral, ¿no? No había agua potable, se tomaba mucho vino. Era vino en general, 1810. El vino acá en la Argentina con Sarmiento y la verdadera industrialización del vino viene en 1870. Pero para 1810 el vino era importado, no eran buenos vinos los de Mendoza todavía. Se tomaba un vino español, que es el conocido vino Carlón de Cataluña, que era el vino más básico, más corriente. Y si no, un vino más, digamos, de mejor sabor, que era el vino de Cádiz. También para los banquetes de virreinales, algún vino de Burdeos, ¿no? De Francia. Mirá. Pero todo importado, ¿no se tomaba vino de acá entonces? Vino acá muy poco de Mendoza, pero en general era vino importado. Cerveza, ni ahí. Ni ahí, no existía. Se anunciaba en los papeles de la época cuando venía un barco con 12 botellas de cerveza, que era un lujazo. Mirá, pero ya de aquel momento, de aquella época, la cerveza... Sí, para esa época en Europa se tomaba mucha cerveza. Y también, bueno, una costumbre del campo que se usaba mucho y que acá se tomaba mucho mate, obviamente, pero era el mate con chorritos de aguardiente y de ginebra. Siempre le agregaban un poquito de alcohol como ahí, ¿no? para potabilizar el agua y entrar en calor. Entrar en calor, totalmente. Facundo, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de